Shabbat Shalom, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, porque hay una invitación que Yehoshua nos hace. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Esta es una invitación directa del mismo Mesías, de aquel del que se dio la profecía que iba a venir, que vino, estuvo hace ya más de 2000 años aquí en la tierra con nosotros, estuvo enseñándonos la forma de vida que el hombre debe llevar, el hombre caído, pero no el hombre caído puede asimilarse a Adonai, sino el hombre caído después del conocimiento de Yehoshua, de haber visto y conocido su sacrificio, después de que esa situación espiritualmente caída sea restaurada. Por lo tanto, el hombre después de su restauración podrá ser un imitador de Yehoshua, así como Él nos ha mandado. Imítenme a mí, sean como yo, que soy manso como paloma, no como serpiente, como paloma, pero astuto como serpiente, ¿no? Entonces, familia, pongamos muchísima atención y recibamos la benevolencia de Adonai, recibamos el amor, el abrazo del Señor, porque muchas veces quizá tenemos nosotros el concepto de que nuestro Dios es un Dios distante, que nuestro Dios es un Dios furioso, que nuestro Dios es un Dios que hay que tratarle con pincitas. Ay, no me vaya a equivocar, porque si me equivoco me va a fulminar. Y no es así. Conforme más vamos conociendo el carácter de Adonai a través de la Escritura, nos damos cuenta de que el Señor fue tanto su amor por su pueblo que se humilló, que se hizo a semejanza de hombre, despojándose de su poder, de su plenitud, para poder ser ese corbán, ese sacrificio que era necesario para que toda la humanidad fuese y estuviese libre de pecado. ¿Quién haría eso por cualquiera de nosotros que conocemos? Nadie. Pero ese Dios que nosotros pensamos que es distante, que no sé por qué se suele imaginar que es barbón, barbas blancas, enorme, y que está siempre sentado en su trono, con su céretro, no es así. Nuestro Dios está más cercano de lo que nosotros podamos entender, de lo que nosotros podamos percibir y ver, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él puede estar en cualquier momento, en todo lugar. Y dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, hace ratito que tuvimos este tiempo de alabanza muy bonito, Él estaba aquí con nosotros porque le estábamos adorando a Él, le estábamos alabando a Él, estábamos reconociendo su majestad, estábamos reconociendo su deidad. ¿Quién es Él? Y lo que Él ha hecho en nosotros. Y dice la Escritura que donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí estará. Es una promesa. Y aquí estamos más de dos reunidos en su nombre. ¿Con la intención de qué? De recibir su consejo. Por lo tanto, ese concepto de que Dios está distante, así como está de momento el invierno del verano, no es así. Él está más cercano de nosotros. Y lo hemos visto a lo largo de la Escritura, lo hemos visto conforme vamos viendo todos los estudios que estamos realizando, tanto Víctor como yo y como todos los Javerim que estén en la labor de estar predicando y anunciando el Evangelio. Estamos viendo que el reino de los cielos, siendo la forma de Mashiach, se ha acercado a nosotros para darnos salvación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un hombre, por medio de este hombre, Adonai libertó una vez más a su pueblo. Pero este hombre era un hombre distinto a los demás. ¿Por qué? Porque ante el público, ante la sociedad, para que un hombre pueda aparecer delante de una pantalla, tiene que ser un hombre recto, íntegro, un hombre que sea intachable, me explico, un hombre que no tenga pasado, un hombre que sea transparente ante la sociedad, porque es lo que la sociedad pide. Sin embargo, ¿sabes lo que pasa? Y es algo glorioso,
que el Señor escoge a lo vil y a lo menospreciado, para que asimismo su pueblo pueda ver que aunque tenga 1001 errores, 1001 fallos, solamente si confía en el Señor y se deja moldear por Él, es que podrá ser utilizado por el Señor. Esta es la historia de Jefté o Yiftach, ubicado en Jueces capítulo 11, del verso 1 en adelante, ¿vale? Dice así: Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Vamos a esperar un poquito a que se calme ahí el pequeñito. Ya saben que él siempre quiere opinar. Shabbat Shalom, familia, un abrazo. Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre, ¿qué dice en su versión? Pues era hijo de Galaad y su madre era una prostituta. Era una ramera, era una prostituta, ¿no? Y los comentaristas dicen que la traducción correcta es piligesh o piligesh, que significa concubina. Entendiendo esto como concubina, la mujer que vivía en pareja con un hombre sin ketubá. Eso lo hemos estudiado ya anteriormente. Acta nupcial, Nikedushim, una consagración nupcial mediante el acto público ante testigos calificados. Ojito, atención para aquellos que se quieren casar, atención para aquellos que quieren hacer las cosas correctamente delante del Señor, pues practicar lo que es la ketubá y el kidushim, que es el acta nupcial. Públicamente se hace esto, y el kidushim, que es la consagración nupcial mediante el acto público ante testigos calificados. O sea, no te puedes casar ante cualquier persona porque no es válido. ¿Sí me explico? Eso hablando legalmente. Espiritualmente te debes casar bajo tu liderazgo, ¿no? Bajo la persona que esté realmente, que te esté cuidando, que te esté proveyendo la escritura, la palabra. Y esto en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra ramera. Imagínate todo lo que podemos sacar de allí, ¿no? Es interesante porque las versiones castellanizadas hemos visto que ha sufrido muchísimas descomposiciones, tergiversaciones también de la palabra, etcétera, etcétera, modificaciones que quito y que es que esto me parece mejor, vamos a resumir, y es mejor ir al original. Entonces la palabra correcta es piligesh, que significa concubina. Su mujer era una concubina porque no estaba casada legalmente con Galaad, sin embargo, Galaad vivía con ella y la hizo mujer para sí. El libro de los Hebreos, en verso 11:32, habla acerca de los grandes hombres que el Señor ha utilizado, y no porque fuesen grandes, sino porque el Señor los exaltó con una misión: proveer palabra, proveer dirección, proveer sabiduría para su pueblo. Hebreos 11:32. ¿Cuántos más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la emuná, de la fidelidad de Gidón, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Shemuel y de todos los profetas, dice aquí, ¿no? Por solamente resumir y decir algunos cuantos. O sea que esta persona de la que vamos a hablar, nacido de una prostituta, que no es así, sino de una concubina, porque una prostituta es una mujer que se dedica a vender su cuerpo o entregar su cuerpo a diferentes hombres. Pero esta vez, en esta ocasión, no es así. Es una mujer que no estaba casada legalmente con Galaad. Y de esta unión nació Jefté. Y vamos a ver, no voy a decir spoiler, vamos poco a poco. 2. La esposa de Galaad tuvo varios hijos. Y cuando esos medios hermanos de Jefté, o sea, la esposa principal de Galaad, crecieron, lo echaron del territorio, diciéndole: tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre. Le dijeron: porque eres hijo de una piligesh, de una concubina. No eres hijo legítimo, ¿no? No eres de sangre.
Mira lo que dice el verso 3. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en tierra de Tob. Y en muy poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. ¿Cómo se tornan las cosas, no? El hombre es desterrado de su tierra, es echado fuera, dejado a la voluntad de Dios, por así decirlo. Ellos, sus hermanos, no actuaron con el debido proceso, sí actuaron correctamente. Era medio hermano, no era hermano de sangre completa, pero era hermano. Pero la avaricia, el dinero, los bienes materiales y estas cosas que perecen y que se morirán y dejarán de ser, tienen mucho más peso que la voluntad de Adonai. Amarás a tu hermano, amarás a tu hermana. Y sabes algo, aquí yo tengo hermanos que no son de sangre, pero yo les amo, porque el Señor me ha hecho hijo suyo al igual que ustedes. Por lo tanto, ustedes vienen a ser mis hermanos que fueron comprados por precio de sangre. No somos de la misma línea consanguínea, humana, el ADN genético corruptible, pero somos hijos legítimos y espirituales de Elohim. Por lo tanto, cualquier cosa que les suceda a ustedes me importa. Cualquier cosa que les pase, oro por ustedes, oramos por ustedes, porque son mi familia. Pero estos hermanos no estaban actuando de esta manera. Crecieron de hijo y de padre en unión, de madre y padre en unión, casados, pero crecieron sin conocimiento del Eterno, por lo que se ve, sin un poquito de moral, de ética. Y aquí hay una aclaración que hacer. Aquí pone hombres rebeldes, pero la traducción correcta es reik, o reik, que significa vacío o sin heredad. Personas que no tenían herencia, al igual que él. Personas que estaban vacías, materialmente y también quizá emocionalmente vacías. Por ese entonces, ¿se acuerdan lo que vimos el pasado Shabbat? En la enseñanza, que el pueblo se descarrió, hicieron lo malo delante de Adonai, el pueblo clamó a Adonai, y Adonai dijo, esta vez no. Y estuvieron así bastante tiempo, ¿se acuerdan? Hasta que el Señor vio su corazón arrepentido, porque ellos demostraron obras dignas de arrepentimiento, se dieron cuenta de que su error había marginado su vida, marginado su pueblo, y estaban ya otra vez siendo prisioneros. Estamos hablando de una nueva generación. Y más adelante vamos a ver, porque aquí aparentemente, ¿cuántos años creen que han pasado hasta este momento desde que el pueblo fue liberado de Misraim? Pónganle un número, una cifra. Los que están del otro lado de la pantalla también pueden opinar. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta este momento después de que Adonai los libertó de Misraim? 60 años. 60 años. 200 años, dijo. ¿Alguien? No pasa nada. Solamente es, acuérdense que no hay preguntas tontas, sino el tonto que no pregunta. Y es mejor decir algo a no decir nada. ¿Me explico? Porque así aprendemos. De esto se trata, esto es una enseñanza que es para aprender. Yo también aquí me quedé y dije, wow, yo tenía otra idea, y ahora veremos. Vale. Entonces, familia, vamos a seguir 40. Alguien dijo 40 por ahí, ¿no? Va. 40, 60, 200. Vamos a ver. Más adelante vamos a ver realmente cuántos años han cursado desde que el Señor libertó a su pueblo hasta este momento. Por entonces los amonitas comenzaron a hacer la guerra contra Israel. O sea, iban con todo. Estaba el Señor permitiendo que estos hombres vinieran e hicieran la guerra a causa de su corazón no arrepentido, a causa de que hicieron lo malo delante de él. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad, de la ciudad de donde fue expulsado Jefté, su ciudad natal, mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, o sea, ellos siempre supieron dónde se encontraba este hombre, ¿no? En estas pequeñas cositas nosotros podemos encontrar riqueza, podemos encontrar información que es muy valiosa. Entonces,
Así que cuando los amonitas atacaron, mandaron los ancianos a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro comandante, porque hemos oído, ¿no? Esto lo estoy añadiendo yo, porque hemos oído que tú tienes un grupo de temerosos contigo, de valientes, de esforzados, por no decir gente sin escrúpulo, por no decir personas sin heredad, que al no tener heredad, quizá eran amantes de lo ajeno, quizá. Vamos a poner hasta aquí esos puntitos para que más adelante veamos si eran amantes de lo ajeno o no, o a qué se dedicaban realmente. Dice la Escritura que tuvo una banda de rebeldes despreciables que le seguían, y si le seguían era por algo. Ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. 400 años, dice mi madre, más o menos, ¿no? Jueces 10:18. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante en todo el pueblo de Galaad. Esto fue lo que los líderes de todo Galaad dijeron: el primero que derrote a los amonitas será proclamado líder, gobernante, el gobernador de todo el pueblo de Galaad. Pero Jefté les respondió: ¿acaso no son ustedes mismos los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Oigan, si nosotros leemos, en realidad no fueron los ancianos quienes lo expulsaron. ¿Quiénes fueron los que lo expulsaron? Los hermanos, Pero, haciendo el proceso debido, se le notificaba a los ancianos para poder expulsar a alguien, porque no solamente de, ay, vete de mi casa, ¿no? Como el día de hoy podemos hacer. ¿Sabes qué? Vete de mi casa, yo no te quiero más aquí. No, sino para desterrarlo no solamente de su casa, de casa de sus padres, sino desterrarlo de todo el territorio de Galaad. Se tuvo que hacer algo, se tuvo que hacer público, tuvo que haber dado constancia ante un notario, ¿no? Vamos a ponernos un poquito así más en el marco legal. Pero en este caso, por eso Jefté le dice: ¿acaso no son ustedes los que me echaron? ¿No son ustedes los que consintieron este capricho y locura de mis hermanos? Y ahora vienen a buscarme que están en apuros. Ustedes siempre supieron dónde estuve yo, ¿no? Pudieron haber intervenido en defensa de mis derechos. Pero no solo eso, sino los acusa también de haber tardado en venir a buscarlo, haciéndolo solamente cuando sus intereses se los imponían. ¿Qué demostraba esto? Que seguía intacta el odio hacia él. Seguía intacto ese coraje de ser hijo no legítimo, de ser un bastardo, de ser un hijo no reconocido ante la sociedad, porque su padre Galaad lo tuvo con su concubina. Ese rechazo, ese desprecio seguía intacto. ¿No es así? Pero lo que a los ojos humanos pareciera una injusticia, todo esto era necesario conforme a la voluntad de Adonai para formar el carácter de Jefté, y así estuviera preparado y adiestrado para este momento. Lo que estás pasando el día de hoy quizá no sea bueno para ti en primera instancia. Quizá lo que tú estás viviendo el día de hoy no sea lo que tú planeaste vivir. Quizá tú estabas preparado o estabas preparándote para una mejor calidad de vida, para tener una buena salud. Empezaste a hacer dietas, empezaste a hacer el otro, a hacer ejercicio, lo que sea, por decir algo, ¿no? Y de repente te sobrevino enfermedad, de repente te quedaste sin trabajo, de repente te quedaste sin un lugar donde vivir, de repente tuviste conflictos familiares, de repente te ha sobrevenido algo, por lo cual tú dices: ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está ese Dios al cual sirvo? Se supone que no estoy haciendo nada malo. ¿Qué hizo Jefté para merecer esto? Ser hijo de un concubinato, ser hijo de un padre que no quiso casarse con su mujer, con su concubina, y hacerlo legalmente. Eso fue lo que estaba haciendo Jefté, pero la escritura no data
que Jefté haya hecho algo incorrecto, que haya transgredido la ley, que fuera un hombre corrupto, un hombre perverso, como lo fue Abimelech, que también fue hija de una concubina, de una mujer no reconocida. ¿Se acuerdan? Y su corazón y su manera de proceder de Abimelech fue muy diferente a cómo se está gestando ahorita la cuestión de Jefté. Entonces, lo que estés pasando el día de hoy puede que no sea bueno para ti, pero será bueno, se convertirá en bueno si lo conduces en sujeción y amor a Hashem, porque Él es el único que puede darte la victoria. Él es el único que puede darte la salida, la respuesta a tu petición. Recordemos lo que dice Romanos 8, del 28 al 30. Porque para los que amamos a Elohim, para los que demostramos con nuestros actos, no que lo decimos, muchos podemos decir te amo Dios y estamos haciendo cosas horribles detrás de cámaras. ¿Me explico? Te amo Dios, pero no estamos viviendo la vida que Dios ha mandado que nosotros vivamos. Y decir te amo, dice la Escritura, dice Jesús, ¿qué dice Jesús? Si me amas, obedece mis mandamientos. Si no me amas, no obedeces mis mandamientos. Fácil y sencillo. Por lo tanto, ¿qué dice Romanos? Para los que amamos al Señor, no de palabras, sino de hecho, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito de quien nos ha llamado. Ojo, Por lo tanto, si tú conduces la situación en la que estás pasando el día de hoy y lo llevas a la correcta obediencia al Eterno, significa que si estás haciendo las cosas bien, sigas haciéndolo bien. Y si estás haciendo las cosas mal, comiences a hacerlas bien. Para que ahora sepas tú qué hacer y cómo actuar. ¿Me explico? Si no sabías qué hacer en esta situación, pues ahora lo sabes. Cómo pensar, cómo proceder, cómo actuar, ahora lo sabes. En sujeción a Adonai, en amorosa obediencia y viviendo una vida como Él demanda. No es difícil. Es cuestión de negarte a ti mismo, de decirle a tu carne no. Hoy que quiero, no. Hoy que no. Ay, que el móvil me es ocasión de caer, pues apágalo, lo dejas en el salón, se lo das a tu amiga. Oye, sabes, como tu compañera de cuarto, agárrame el teléfono y no me lo des hasta mañana. Tu ocasión de caer es la televisión, sácala de tu habitación. Una televisión no tiene por qué estar en tu habitación si es ocasión de caer, de problemas. Ordenador, pues apaga tu ordenador, corta el internet, apágalo. Hay situaciones, para todo hay una solución. Ay, mi problema es el alcohol, pues no pases cerca de los bares, crúzate a la acera de enfrente. Ay, que mi problema es la droga, bueno, pues es más fácil con las cuestiones de las drogas, porque no es que haya droga en todos los lados. No te juntes con personas que utilizan drogas, no las frecuentes, aléjate. Y en estas pequeñas cosas hay una diferencia y un impacto en lo espiritual muy grande para tu vida. Te fortaleces, se demuestra tu confianza, tu emuná en el Señor, porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Entonces el Señor se encargará. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Elohim y resistid a Hasatán, y él, Hasatán, huirá de ti. Si tú te sometes en obediencia al Señor, si tú haces lo que el Señor te ha mandado hacer, de esa manera podrás hacerle frente a Hasatán. Y en automático, porque escrito está, Hasatán debe de huir de ti. Pero esto no es porque Hasatán, ay no, como el zorro, ¿no? De Dora la Exploradora. Rayos, cuando dicen, zorro no te lo lleves, no sé, yo tengo hijos, ¿no? Entonces, cuando la caricatura, en el dibujito, viene el zorro a robar la pertenencia o lo que traiga Dora, la actriz principal, entonces se dan cuenta y le dicen al zorro 3 veces, zorro no te lo lleves. Y se acerca el zorro, zorro no te lo lleves. Y se vuelve a acercar el zorro hasta que le dicen la 3.ª vez, todos a una sola voz, zorro no te lo lleves. Y el zorro dice, ay no, rayos, no me salí con la mía, ¿no? Y se va el zorro.
y se va. Pues algo similar en lo espiritual sucede. Cuando tú te sujetas a Adonai y obedeces y le dices, Señor, aquí estoy, ayúdame, ¿no? Líbrame de la tentación no teniéndole enfrente, sino dándole la espalda y marchándote. Como Joseph, que pudiendo haber tenido a Potifera, la mujer de Potifar, pudiéndola haber tenido, él prefirió honrar a Adonai. Él tomó la decisión de huir. No dijo, ay Diosito, Diosito, ay Diosito. No. Él dijo, no Señor. Se quedó quizá en paños menores, igual no se quedó desnudo, no lo sabemos, ¿no? Dice que ella se asió de sus ropas y se las arrancó, no sé si sus primeras o segundas ropas, no lo sé. Pero él huyó. Él dio la vuelta, él huyó y el Señor respondió a su clamor. Después fue injuriado, ya saben cómo fue lo que pasó, ¿no? Estuvo preso en la cárcel a causa de eso, pero como él no había hecho nada malo y él actuó conforme a la voluntad de Dios, obedeciéndolo, sujetándose, cuando hubo pasado un tiempo, estuvo bastante tiempo en la cárcel, el Señor lo tomó para cuando era el momento preciso, como a este hombre que estamos viendo ahora, Jefté, después de haberlo capacitado en prisión, a Jefté, después de haberlo capacitado en el destierro, lejos de su familia, lejos de su hábitat, lejos de su comodidad, de su heredad. Jefté siempre tuvo a un Dios, a Dios, que miraba por él, que velaba por él. Por lo tanto, ahora sabes qué hacer y cómo actuar. Seguimos en la conversación de Jefté con los ancianos, porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Eso fue lo que les dijeron los ancianos en su desesperación. No apegándose al divino proceso, al proceso correcto, a la distinción de quiénes son los que iban a ser gobernantes, que los iban a elegir los sacerdotes. ¿Me explico? En su desesperación, ellos dieron un comunicado. Aquel que marcha al frente y derrota a los amonitas, ese será quien nosotros seguiremos. Y aquí le están haciendo la propuesta personalmente. Y Jefté le contestó a los ancianos. A ver si entiendo bien. A ver. Si voy con ustedes y Adonai me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras? ¿En verdad me harán gobernante de todo el pueblo? Les está recordando lo que ellos dijeron. Pero ¿sabes lo curioso? Que generalmente si esta propuesta se la hacen a cualquier persona que no tenga temor de Adonai, ¿qué creen que haga esa persona? Vale, va. Tengo mi ejército de bandidos, de delincuentes, de personas sin escrúpulos, forajidos todos, fortachones, ¿no? Tengo mi equipo de Mad Max a mis espaldas. A mis espartanos. Lo voy a intentar, y si eso, me hago de todo el pueblo. Pero mira la respuesta de Jefté. Prudente, sabia y sobre todo honesta. Si Adonai me da la victoria, porque no va a depender de mí, está diciendo, está reconociendo su condición. No va a depender de mí. Si Adonai me llega a dar la victoria, ¿entonces ustedes me harían gobernante de esto? Ellos contestaron sí. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Jefté? Estaba cotejando, estaba cerciorándose, estaba confirmando de que esto sería una voluntad divina. Si Adonai le llega a dar la victoria, entonces es porque Adonai lo ha elegido a él como el gobernante. No es porque ellos lo hayan elegido como gobernante, sino es que si el Señor le da la victoria, entonces Él les gobernaría. ¿Ya vieron cómo cambian las cosas? Cómo en estas pequeñas letras, puntos y comas podemos entender la literatura en su plenitud. A diferencia de cualquier hombre que buscaría su propia gloria, este era diferente. No confiando en sus años de experiencia en combate, al ser forajido, al ser desterrado, al buscarse la vida, como dicen aquí. Búscate la vida tú mismo.
sino confiando en que la victoria le pertenece a Hashem y Él la da a quien le place y en Él confía. Mira lo que dice 1 Corintios 15:57. Ahora nosotros no estamos en guerra física, porque tú y yo no estamos haciendo guerra con nadie, pero nuestra guerra espiritual, si confiamos en el Señor y lo demostramos con emuná. 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de Yehoshua HaMashiach. ¿Ven? ¿A quién le va a dar la victoria en Yehoshua HaMashiach Elohim? A todo aquel que está dispuesto a vencer, a todo aquel que está resistiendo al pecado cada día, a todo aquel que se está negando a su carne, a todo aquel que está dispuesto a morir y a vivir para Hashem. A ese el Señor le ha entregado la victoria en Yehoshua HaMashiach. Y esta victoria en Yehoshua HaMashiach significa la resurrección de entre los muertos. Significa el pase para la vida eterna. Repito, pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de Yehoshua HaMashiach. Él es quien nos ha dado ya la victoria. Si no lo sabías, sépase ahora. Que lo sepas ahora. Tienes la victoria en Yehoshua HaMashiach. Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si no pudiste contender al Mesías por más de 3 días y lo escupiste, lo arrojaste. ¿Sí me explico? Pues de igual manera como Yeshua resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Solamente que en este cuerpecito feíto, lleno de desperfectos, no. A ver, es un cuerpo perfecto, pero por el mal uso, ¿no? Y el abuso, por el mal uso y el abuso, porque a ver, somos hechos creación perfecta del Eterno, no podemos quitar el mérito de ello. Pero nosotros, al no cuidar el templo del Ruach HaKodesh, pues entonces debemos pasar y sufrir las consecuencias. Por lo tanto, familia, Él es y en Él tenemos la victoria. Él es el único que puede darte la victoria. No puedes tú tener la victoria cuando tú no le das la victoria a Hashem de tu vida, para que Él pueda darte lo que tiene preparado para ti. 10. Y dice, él sigue diciendo, Yefté, el Señor es nuestro testigo. Contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú elijas. Y están haciendo de testigo a Adonai. Y ahora les digo yo, ¿y quién mejor para gobernar que alguien temeroso de Adonai y conocedor del debido proceso? Porque, no vale que conozcas al Señor. Dice la Escritura, los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero tiemblan porque no pueden sujetarse, tampoco quieren sujetarse al Señor. El hecho de que tú digas, yo conozco de Dios, no te hace ser distinto. El hecho de que tú digas, yo conozco a Dios o conozco de Dios, no te hace ser un creyente, no te hace ser un cristiano, un seguidor, un guardián del debido proceso. Tu vida es la que va a hablar por tus palabras. La manera en la que hablas, la manera en la que vives, en la que te comportas, en la que te conduces, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú estés. Es lo que va a dar testimonio si tú conoces o no conoces a Dios. Por lo tanto, no solo vale conocer, no tiene mérito alguno. La Escritura dice, 2 de Corintios 4:13, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de emuná, de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto, hablamos. ¿Sí me explico? Y aquí la forma enriquecedora de poder complementar este verso es que has creído, por lo tanto, has hablado. Pero has hablado significa que estás actuando. ¿Has creído en Mashiach? Pues actúa como has creído. Actúa y compórtate conforme a lo que has creído. ¿Ya? El hablar tiene como consecuencia el actuar. No solo ser un oidor olvidadizo, como dice Santiago, sino un hacedor de la Torá.
un practicante de justicia, un siervo de Adonai para su gloria. Y continúa en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por eso nosotros no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro cuerpo, nuestro ser exterior, el interior, o sea, el que está por dentro, sin embargo, se va renovando de día en día. Aunque tú físicamente te vas desgastando, los años están pasando por ti, se está cubriendo de nievecita tu pelo, tu cabeza, no por ¿cómo se llama? Por canas, ¿va? No por lepra, por canas. Nosotros nos vamos renovando de día en día en nuestro interior, porque nuestra momentánea y leve tribulación, esto que estamos pasando ahora, en nuestra corta, mediana o larga vida que llevemos en esta tierra, no es comparado, dice la Escritura, produce para nosotros cada vez en mayor grado una medida eterna de gloria. Esto que tú has vivido, es que a mí me tocó vivir una vida dura. Bueno, no es comparado, porque esto que tú has vivido duramente, si lo has vivido para el Señor, no está comparado con el galardón que el Señor tiene preparado para ti, que es mucho ya estar en su presencia. Ojo, mucho ya es que el Señor nos haya hecho hijos suyos. Muchísimo, yo diría, tener parte con Él. Y ya luego que vendrá el galardonador, el que da la vida eterna y el que da la recompensa. Pues no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero. Todo lo que tus ojos, que un día se comerán los gusanos, ven, pasará, dejará de ser. Así como cuando un coche sale el último modelo, 10 años después ya hay otro nuevo modelo y este ha pasado. Y los coches viejísimos fueron una vez nuevos, pero han pasado. Las cosas viejas pasan. Todas las cosas materiales que puedan ser creadas y manufacturadas por el hombre pasarán. Incluso este cuerpo está compuesto de minerales y de cuestiones de la tierra, también pasará, pero su palabra no pasará jamás. Por eso dice, pero lo que no se ve es eterno, y nosotros tenemos nuestra mirada puesto en lo eterno, en lo que no perece, en lo que permanece para siempre. Entonces, Jefté se fue con los ancianos de Galad, y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpah, en presencia de Adonai, punto y seguido, en presencia de Adonai, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Ojo, con este hombre, porque este hombre ya, venga, todos le nombraron, hurra, que viva Jefté, que viva Jefté. Sí, muchas gracias, vamos a vencer, ¿no? Como cualquier político que podemos conocer, ya lo haremos, todo saldrá bien, vamos adelante, de esta saldremos, una vez más, nos volveremos a levantar, resistiremos. Pero esto no lo hizo así Jefté. Una vez que fue proclamado rey conforme al acuerdo, porque el acuerdo lo había estipulado Jefté, si Adonai me llega a dar la victoria, ustedes me van a dar, ¿vale? El pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. Y Jefté, en presencia de Adonai, repitió nuevamente el compromiso, lo que le había dicho a los ancianos. Jefté, conocedor de Adonai, no solo hizo compromiso con los ancianos, sino confirmó su responsabilidad con Adonai mismo en su presencia. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle, ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? Imagínate los ancianos, ¿no? Diciendo, nosotros queremos ver sangre, queremos ver la muerte de ellos, de ese pueblo impío, de ese pueblo sin Dios, ese pueblo corrupto, ese pueblo que nos está asediando, queremos ver la muerte. Y tú, Jefté, le mandas unas cartitas, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué se les vendría a ustedes a mente? Te acabamos de proclamar gobernador, te acabamos de hacer comandante del ejército, para que marches de una vez y vayas y hagas con tu ejército, con tus 300 espartanos y acabes con ellos, ¿no? Así como Gedeón lo hizo, y le mandas unas cartitas, ¿no? ¿De qué vas? ¿De qué vas?
Y todavía le pones abajo, Shalom, ¿no? ¿No? Pero ¿sabes algo? Jefté tenía la mente de Mashiach. Jefté tenía conocimiento de Adonai. Jefté tenía temor de Adonai. ¿Y sabes lo que Adonai dice para con esto? Jefté cumplió la mitzvah dada por Adonai, Deuteronomio 20, del 10 al 12. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, le está hablando la instrucción Adonai para su pueblo. Deuteronomio 20, del 10 al 12. Y la instrucción es la siguiente. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero, antes de atacarla, debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Primero buscar la paz. Segundo, si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Y tercero, en las cláusulas de antes de irte a la guerra, según la voluntad divina. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, ve con todo. Literal, deberás atacar la ciudad. ¿Qué está haciendo Jefté? Al haber mandado esta cartita, que en esta cartita va declarado la guerra, con la firma y el sello de Hashem. Él está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo va a conocer un forajido, un hombre sin escrúpulos, ¿no? Una banda de bandidos, el debido proceso? Porque él escuchó de pequeño. No hay otra manera. Él escuchó de pequeño de sus padres. Y a diferencia de sus hermanos, decidió apegarse a la emuná. Decidió apegarse al debido proceso. Decidió que el Señor sería su heredad. A un hombre que lo dejaron sin nada, pues él dijo, vale, pues tú serás mi todo. Y aquí se ve el reflejo de Adonai. Aquí se ve el resultado de un hombre forjado a fuego, forjado con espada, forjado con látigo, desterrado de su familia, despojado de sus bienes, de su mismo pueblo, que nadie lo quería por haber nacido de una mujer concubina. Y aquí está el hombre dando la cara por el pueblo, pero tenía a quien le ha sostenido todos estos años de su lado. Y el rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté. Cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente, dice el rey, ¿no? En respuesta a esta charla por vía mensaje, ¿no? No es Telegram, no es WhatsApp, son mensajeros, ¿no? Le dijo Jefté, Israel no robó ninguna tierra a Moab ni a Amón. Punto. Y seguido, Primera de Samuel 12:11 dice, envió a Gedeón, a Bedán y a Jefté y a Samuel para salvarlos de ustedes y vivieron a salvo. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Adonai, que el Ruach HaKodesh estaba con Jefté. Por eso la escritura data que el Señor les envió a salvarlos. Y este era el debido proceso por el cual el Señor iba a comenzar a salvarlos. Para que el pueblo viera que eso de que era un hombre sanguinario, que era un mercenario, que era un hombre que lideraba a rebeldes sin causa, no era así. ¿Me explico? Sino que era un hombre con todo el temor de Adonai y aplicando el debido proceso. Deuteronomio 2:19. Entrarán en la tierra de los amonitas, que son descendientes de Lot, pero no los molesten. Ojo, en las tierras del rey Amón, el pueblo de Israel entró. Y obedeciendo el mandato de Dios, dijo, no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad. Ojo, esto el Señor se lo había dado a ellos. Y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos.
¿Esto lo conocía Jefté, sí o no? Claro que lo conocía, pero ¿esto hace cuánto sucedió? Pues muchos años antes. 60 años dijeron, 40 años dijeron, 200 años dijeron, 400 años dijeron. Ya veremos bien hace cuánto sucedió esto y ya verás cómo Jefté tenía realmente conocimiento de la historia de su pueblo, conocimiento y temor de Adonai. Era un hombre sabio, era un hombre en el cual Adonai dijo, adelante, ¿no? Ve porque mi ruaj está contigo. Mi espíritu de santidad está contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué significa esto? Que Jefté conocía la historia de su pueblo y utilizó los procedimientos correspondientes para determinar si debía atacar o podía llegar a un acuerdo. Estaba ciertamente cualificado para este día, pues ciertamente era un Ish Kedoshim, un hombre de Dios conforme a los criterios y atributos de Adonai. Y aparte era Kedoshim. Era un hombre santificado, o sea, distinguido por Adonai y santo y apartado para él. Y que él se distinguía a sí mismo también. ¿Qué tal tu manera de proceder ante las circunstancias diarias? ¿Cómo procedemos tú y yo el día de hoy? ¿Igual que Jefté? ¿Cómo te distingues hoy de entre los que no conocen a Adonai? ¿De igual manera que Jefté? Si se tiene que armar la balacera, pues que se arme la balacera. Si hay que sacar machete, pues saco yo mi machete. Si tú me dices, pues yo te respondo. Si tú me pegas, pues yo te pego. Si tú me eres indiferente, pues yo te seré indiferente. Si tú me haces, yo te hago. ¿Actuamos de esta manera? ¿O nos apegamos al debido proceso? Al correcto y único proceso, al que nos enseña la Torá. Jefté no se estaba inventando protocolos nuevos. Jefté estaba aplicando el conocimiento que se le había dado, que también los hermanos, porque aquí podemos saber que los hermanos también tuvieron acceso a él, pero no quisieron hacerlo. Les pudo más la envidia, les pudo más la ira, les pudo más el odio, la codicia. Y Jefté quiso aplicar, decidió vivir para el Señor. ¿Qué tal tu manera de proceder entonces hoy? Mira el discurso de Jefté, mira la respuesta después de que le dice el rey: Israel no robó ninguna tierra a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Kadesh en su viaje desde Misraim, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Nosotros hicimos lo que el Señor nos mandó hacer: pedir permiso, comprar, pagar hasta por el agua. No robaremos, no tomaremos nada gratis, pagaremos por todo, porque hemos entendido de que esta tierra el Señor se las ha entregado a ustedes. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cádiz. ¿Ya? Finalmente se fueron rodeando por el desierto de los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque Arnón era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sejón de los amorreos. O sea, ya te dejamos fuera, ya te diste cuenta que no te robamos nada, ya te diste cuenta que no hicimos nada por voluntad de Dios. Ahora vas a ver lo que sigue. Pero el rey Sejón no confiaba lo suficiente en Israel, en el verso 20, para dejarlo pasar por sus tierras. En cambio, movilizó a su ejército en Jahaza y atacó a los israelitas. Hicieron lo mismo. Venimos en paz, queremos comprar bebida, alimento, queremos pasar quizá una noche y luego marcharemos. Pasar por en medio para no rodear. Pues no confiaron y ellos decidieron atacar. Pero, dice el 21, el Señor, el Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región. ¿Pero los israelitas hicieron algo malo? No.
Los israelitas estaban obedeciendo la voluntad de Dios, pero los otros fueron exactamente los que actuaron indebidamente. Claro, ahí también que no nos podemos quedar de brazos cruzados porque tienes que responder. Claro, a ver, yo lo hice conforme el Señor me dijo. Los otros no respondieron, entonces el Señor, ¿qué dijo? Pero el Señor Dios de Israel dio a su pueblo. O sea que el Señor dijo, ataquen. Chicos, cambio de planes, ataquen. Chicos, ustedes lo hicieron bien, pero ellos no respondieron de la misma manera. Acaben con ellos. 22. Desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que como ves, le responde al rey, fue Adonai, Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Fíjate, esto no lo hicieron los sabios, esto no lo hicieron los ancianos, esto no lo hicieron los líderes de Galaad, porque quizá ellos ignoraban esta información, quizá ellos no quisieron estudiar, no quisieron comprometerse con la historia de su pueblo, con conocer las raíces, de dónde provenían. Pero este hombre, el que desterraron, al que nombraron tal por cual, conocía la historia de su pueblo y conocía muy bien a su Dios. Porque él no solamente conocía la historia, él estaba aplicando los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta? ¡Wow! Y todavía le dice, fíjate, en pocas palabras le dice, tu lucha y tus intenciones de guerra no son contra el pueblo de Israel, son contra nuestro Dios, quien nos ha dado todo este tiempo, y si Él lo hizo, ¿quién puede hacer que Adonai dé un paso atrás? Le responde, tú quédate con todo lo que tu Dios Quemos te dé, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé Adonai nuestro Elohim. Tú quédate con lo que tus dioses de palo te provean, que nosotros nos quedaremos con lo que Adonai Elohim, nuestro Elohim, nos dé. Y le dice, ¿acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Intentó presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto, entró en guerra contra los israelitas, siendo que este tenía un ejército grande. ¿Acaso eres tú mayor que él? ¿Acaso tienes mayor destreza, mayor conocimiento en batalla? ¿Acaso eres tú, tu reino es mucho más grande que el rey de Zippor? ¿Que él no hizo la guerra contra los israelitas? Qué munala de este hombre, ¿no creen? Qué fe, qué fidelidad. Cuán importante es conocer la historia de nuestro pueblo, familia. La Torá de nuestro Adón y por supuesto a nuestro Elohim para poder vencer las adversidades diarias. Las circunstancias. Es que a ver, ¿cómo vas a defenderte si no conoces tus derechos? ¿No es así? ¿Cómo vas a saber si no lees el manual? ¿Cómo vas a poder armar un rompecabezas si no empiezas por la primera pieza leyéndote el manual, las instrucciones? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Pues aquí el Señor nos ha dado instrucciones hace miles de años. Hace 300 años, y aquí viene la respuesta. Ese era 300 entonces. Aquí viene la respuesta. Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hezbón como en los asentamientos de alrededor hasta Aroer. Entonces, la cantidad exacta de tiempo no fueron 300 años. Porque si tan solo en el desierto estuvieron 40 años dando vueltas, y para poder llegar al desierto pasó todavía un tiempo desde que salieron de Misraim, pues fueron 300 y piquito de años. Como dato curioso. Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hezbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho antes algún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, quiero que sepas, rey de Amón, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme.
Él está hablando ya como el que está al frente del pueblo, como el gobernante. Está hablando ya como quien Adonai le dio autoridad para poder vencer, para derrotar. Yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Hablaba en nombre de Israel, en nombre de Adonai Tsebaot. Que Adonai, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Cuando se tienen los argumentos correctos, es inevitable que el enemigo se salga con la suya. Sin embargo, el siguiente paso a seguir por parte del enemigo es hacer la guerra. Lo has dejado desarmado. Pues ¿qué va a hacer? Aventarse con todo para contigo. ¿No es así? Y eso es lo que sucedió con el rey de Amón. Se quedó descubierto, avergonzado por el desconocimiento de su pueblo. Oye, 300 años lleva tu pueblo viviendo en paz con el pueblo de Israel y hasta el día de hoy se te apetece venir y darnos una excusa chapucera, ¿no? Como dicen aquí. Un argumento sin fundamento de que nosotros te robamos. ¿Qué va? Si eso nunca te ha pertenecido a ti. Eso el Señor nos lo entregó y no era ni siquiera de ustedes, era de otro reino. ¿Qué me estás hablando? Efectivamente, avergonzado por el desconocimiento de su pueblo, no pensó que un desconocido, pero temeroso de Adonai, fuera a enseñarle la historia de su pueblo y además la historia real sobre el pueblo de Israel y su pueblo. ¿Qué tal, Esa apologética que aplicó Jefté. En la Torá, familia, está la respuesta a millones de preguntas que diariamente se hace la gente. La cuestión aquí es si tú y yo, al igual que Jefté, tenemos el anhelo de que los demás conozcan al único y verdadero Dios. Tú y yo tenemos el anhelo de darles a conocer la verdad a aquella gente que tiene miles y miles de preguntas, como la pregunta de ¿por qué vine al mundo? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué me ha tocado vivir en este mundo cruel? Y esas preguntas que para ahora tienen lógica, tienen respuesta, tienen fundamento, y ya no preguntamos ni pensamos más en ello. ¿Por qué no agarrar, equiparnos, conocer a nuestro Dios, conocer cultura, conocer la historia de nuestro pueblo y decir, el día de hoy tú estás aquí por un motivo? Y ese motivo es que tú no estabas más, para que tú ya no estés más perdido, sino para que el Señor venga y te agarre y te vuelva a redil. ¿Me explico? Y le empieces tú a predicar el Evangelio conforme a lo que está escrito, claro. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esta ocasión, el Ruach HaKodesh vino sobre Jefté y recorrió toda la tierra de Galad y de Manasés, incluida Mizpá en Galad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y Jefté, aquí viene lo que pasó con Jefté, se vino arriba, como dicen aquí, se puso muy efusivo, se puso, ¡guau!, ¿no? Se llenó de fuego, de ímpetu. Y Jefté hizo un voto a Adonai: si me das la victoria sobre los amonitas, no hacía falta, pero él lo hizo. Si me das la victoria contra los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo ofreceré al Señor como una ofrenda, como un holocausto. Hay algo que tenemos que tener muy presente en nuestras vidas y es de suma importancia. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés 5, del 1 al 6. Cuando entres a la casa de Elohim, abre los oídos y cierra la boca. O sea, sé tardo para hablar, pero pronto para escuchar. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene que ser obviamente con conocimiento de causa. Todo lo que tú quieras ofrecer al Señor, todo lo que tú vengas y presentes delante del Señor, no puede ser una corazonada, no puede ser un arrebato, no puede ser una salvajada, no puede ser, ay Señor, te ofrezco mi familia, haz con ella lo que tú quieras, Señor, sea tu voluntad. Y luego, de repente,
Vale. El Señor dice, vale, pues me entregó su familia, pues vamos a hacer uso de ella. Y de repente, no, pero ¿qué he hecho? ¿Por qué lo hice? Sí, es verdad, yo hice este pacto, yo hice este voto, yo le dije al Señor porque estaba muy bonita la canción que estaba sonando y me tocó la fibra, ¿no? Estaba levantando mis manos tan alto que podía rasgar el cielo. Y hablé algo que no tenía que haber hablado. Me precipité con mi boca y ahora mira las consecuencias. Por eso es que dice la Escritura, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. Detente. Tranquilamente, no hay prisa. ¿Qué te pide el Señor que hagas? Obedécele. Lo que tú le des, por eso es ofrenda, va de tu cuenta. Pero ¿qué es lo que tú vas a dar de tu cuenta? Porque de lo que tú des de tu cuenta vas a dar cuentas. Ya parece un verso sin esfuerzo. Un trabalenguas. Cuidado. Cuidado con lo que tú le dices al Señor, con lo que tú le ofreces. 2, no hagas promesas a la ligera. De lo mismo que estamos hablando. Señor, yo te voy a dar mi vida, te voy a ofrecer. Si tú me sacas de esta, Señor, te prometo. Un momento, una locura. Un momento, un arrebato que tuviste. No te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué significa? Haz lo que tienes que hacer. Sé sabio, sé prudente. No te faltes a ti mismo. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Por eso dicen que el que mucho habla, poco entiende. El que mucho habla, poco entiende. Te hacen necio. Es que es la Escritura misma. Cuando le hagas una promesa a Elohim, no tardes en cumplirla. Ya que abriste tu boquita, ya que presentaste delante de Él, entraste a juicio y le dijiste, Señor, te prometo que tal, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agradan los necios. ¿Cuáles son los necios? Los que no son sabios. ¿Y cuáles son los que no son sabios? Los que actúan imprudentemente, los que actúan sin pensar, los que se arrepienten de sus acciones, pero no de sus acciones, sino de sus actos, que tienen que ver con Adonai. Por eso dice la Escritura, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. A esto es lo que se refiere la Escritura en este momento. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. David, es hora de pagar tu promesa. No, perdón. No sabía en qué estaba pensando en ese momento. Fueron mis 5 minutos. Y me agarraste en curva. 5 minutos Milky Way. ¿Me explico? Excusas que todo el mundo tenemos. Me agarraste en mis 5. No estaba en mis 5. No estaba fuera de mí. Cuando venga el sacerdote y te demande tu promesa, no digas que fue un error, porque esa actitud enojará al Señor y quizá destruya todo lo que has logrado. Cuidado. Todo lo que eres se lo debes a Él. Y todo lo que tienes le pertenece a Él. Y si tú le prometes algo, cúmpleselo, porque es de Él. Adonai dio, Adonai quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice aquí, importante. Números 32. Un hombre que hace un voto a Adonai o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Devarim, Deuteronomio 23, del 21 al 22. Cuando le hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Verso siguiente, mira lo que dice y aquí está la solución y la clave. Sin embargo, ¿qué dice? No es pecado abstenerse de hacer un voto.
Es mejor no hacerlo que hacerlo y no cumplir. No es pecado abstenerse de hacer un voto. No tienes por qué hacerlo. Jefté no tenía la obligación alguna de hacer voto a Adonai. Como estamos leyendo, como lo estamos viendo, el Señor ya le había dado la victoria. Se posó su Ruach Kodesh en él. ¿Me explico? Él estaba ya listo. Pero este hombre tuvo un arrebato. Habló. Se vino arriba, como dicen aquí, se emocionó. No fue capaz de refrenar sus emociones. Y como vemos aquí en Devarim, no es pecado abstenerse de hacer un voto a Adonai. O sea, que él pudo haber cerrado su boquita y todo hubiera marchado viento popa. Todo hubiera marchado correctamente, sin obstrucción alguna. Vamos a terminar. Esa decisión le costó la felicidad de su hija. Esa decisión, y es que no había más descendientes suyos, puesto que era su única hija. Esa decisión le costó la vida de su hija, su felicidad, su vida como mujer, la bendición de poder tener una familia, la bendición de poder tener y darle descendencia. Y también le costó a él, porque al ser su única hija significa que ya no habría más descendientes de Jefté. ¿Me explico? Acabó su línea, su árbol genealógico, hasta allí murió. Debemos cuidar nuestra boca, cuidemos nuestras emociones, porque podríamos ser presos de ellas. Es cuando Dios, Él le ofrece el primero que salga de la casa. Claro, sale su hija es lo que dice, recibirle. el primero que salga de mi casa a recibirle después de haberme dado la victoria, yo te le... Es lo que estamos sale hablando. su hija a recibirle y le tuvo que sacrificar a su hija. Efectivamente. Y mira lo que dice para que terminemos ya. Podamos ser presa de nuestras propias palabras y sabemos que esta no es la voluntad de Adonai. Por eso el Señor nos da la opción en Devarim. No es pecado abstenerte de hacer un voto. Cierra la boca. ¿No? Y este hecho está datado, este hecho está constatado para que no cometamos nosotros el mismo error. Así que Jefté dirigió el ejército contra los amonitas y ¿qué creen? Adonai le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramim. De esta forma Israel derrotó a los amonitas y cuando Jeftah llegó a su casa en Mishpat, ¿qué creen que pasó? Lo que acaban de decir. Salió su hija a recibirlo con pandero y danza. Sabe que su padre ha vuelto de la batalla. Sabe que el Señor le ha dado la victoria. Mi papi ha vuelto a casa. Mi papi ha vuelto a casa. Salió con pandero y danza. Y cuando Jeftah lo vio, desgarró sus ropas. En señal de afrenta, en señal de... Y gritó, ¡ay! ¿No? Imagínense ese grito desde las entrañas. Un clamor entrañable. Y dijo, ¡ay, mi hija! Hija mía, me has abatido. Tú has venido a ser mi perturbación. Porque he hecho un voto a Adonai y no puedo retractarme. He hecho un voto a Adonai y no puedo retractarme. ¿Te das cuenta de hasta dónde nos puede llevar nuestra boquita? Dejarnos llevar por sentimientos, por emociones, por arrebatos, porque pues lo que dicta el corazón. No es así. Pero mira cómo responde la hija también. Y vamos allá. Y hasta ese momento que él la ve, él se acuerda de la Torá. Recordemos que tiene Ruach HaKodesh como tú y yo. Y el Ruach HaKodesh, ¿qué hace? Te hace recordar la Torá. Te hace que tú no falles. Y le dice, Jefté, acuérdate que le has prometido al Señor y debes cumplirlo. No puedes retractarte, porque tú lo has hecho en presencia de Adonai. Y le dice a ella, he hecho una presencia de Hashem y debo cumplirla. Hombre temeroso de Adonai, hombre de palabra. Cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, no pasa nada si no cumplo esto o aquello.
hoy día, ¿no? Y optamos por decir el famoso cliché, Dios conoce mi corazón. El Señor sabe que yo estaría dispuesto a dar a mi hija, pero Dios conoce mi corazón. ¿No? Nos resguardamos bajo esa falsa religiosidad, dándonos golpes de pecho, sin realmente hacer la voluntad de Dios y mostrar lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce mi corazón que no quiero obedecerle, ¿no? Dios conoce mi corazón, que sigo pecando, que sigo viviendo en pecado. No decimos lo que hay en nuestro corazón, porque Dios lo conoce. Y como Dios al día de hoy no habla audiblemente y no puede descubrirnos en ese momento frente a nuestro prójimo y decir, sí, David, yo conozco tu corazón y sé que está bien cochinote. ¡Ay, Señor! ¿No? ¡Ay, Señor! Pero nunca me había pasado esto, ¿no? Generalmente no hablas. Porque nuestro corazón está corrupto. Está corrupto. Y por eso este cliché debemos de quitarlo de nuestra boca. Dios conoce nuestro corazón, claro. Porque malo es lo que se gesta en el corazón del hombre, dice la Escritura. Contencioso es, está lleno de maldad el corazón del hombre. ¿Quién podrá conocerlo? Justificando así nuestras faltas y sobre todo nuestra falta de temor al Señor. Cualquiera de nosotros puede decir, no, Señor, en otra ocasión te daré a otra hija, pero esta hija no. O sea, sí te daré una hija, todavía no me muero, quizá tenga otra, la que venga te la doy. No. Y esto, ojito con lo que nosotros decimos, porque como decimos coloquialmente, por la boca muere el pez. ¿No es así? El pez por la boca muere. Esta es una enseñanza de Adón para su pueblo, para que sepamos que debemos cumplir, serle fieles, temerosos y obedientes, en pocas palabras, ser sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si no actuamos con temor, significa que somos insensatos y necios. Y terminamos diciendo, ella dijo, Padre, tú has hecho un voto a Hashem. Hazme como has jurado, ya que Hashem te ha vindicado contra tus enemigos, amonitas, ya que Hashem te ha dado la victoria, te ha rescatado de tus enemigos. Le dijo además a su padre, concédeme esto, permíteme que por 2 meses vaya con mis compañeras y lamente por los montes y llore allá mi virginidad. Permíteme que ya sé lo que me toca. Él respondió, vete, y la dejó ir por 2 meses. Y ella y sus compañeras fueron y lloraron su virginidad por 2 meses. ¿Qué dice la Escritura? Después de los 2 meses, ella regresó a su padre y él hizo con ella lo que había jurado a Adonai. ¿Qué fue lo que hizo su padre? ¿Qué fue lo que le ofreció al Señor? Un sacrificio holocausto. ¿Qué sacrificio ofreció Jefté al Señor? ¿Y qué significa el holocausto? Quitarle su vida, ¿no? Quitarle la vida de su propia hija. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú crees que el Señor demandaba sacrificios de hombres? ¿Tú crees que el Señor demandaba sacrificios humanos? ¿Quiénes eran los que demandaban sacrificios humanos? Los dioses de Todos los seguidores de Hasatán, ¿no? Los cómplices, los compinches de Hasatán son los que piden hasta el día de hoy sacrificios humanos. ¿Y tú crees que el Señor haya aceptado a una humana, una persona, como sacrificio? Para quitarle la vida. Recuerda, el único sacrificio de persona que ha tenido peso y valor Es la cruz. por el Dios mismo. Por Dios mismo. Él mismo fue, por eso dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Número 1. Recordemos también en el monte, cuando estaba Abraham con su hijo Isaac. Y Abraham estaba dispuesto a cumplir la voluntad divina. Como de té. Y agarró y ya estaba a punto de clavar en el corazón de Isaac. ¿Y qué fue lo que pasó?
que el mismo Adonai le detuvo. ¿Qué estás haciendo, no? Detente. Atzeret. Detente. ¿Tú crees que el Señor recibiría este sacrificio como nuestras literaturas lo marcan, lo datan? No. Entonces, ¿qué crees que haya pasado? ¿A qué crees que se refería? Pues que se quede toda su vida adorando a Para Dios, servir. teniendo a Una Dios. mujer consagrada al Señor, entregada al servicio de Adonai. Más conocido ¿Me actualmente explico? como las monjas. Bueno, Las monjas no te creas que todas son... no tan así, no. Pero es como el contexto. Una mujer consagrada y devota a Adonai únicamente, sin contraer matrimonio, sin conocer hombre, sin descendencia. Por eso es que le pide ella. ¿Por qué crees que le hubiera pedido? Nada, si ella sabía que le iba a quitar la vida, ¿para qué va a llorar su virginidad? Pues padre, aquí estoy. ¿No es así? En el acto. Pero como ella sabía que no iba a conocer hombre el resto de su vida, sino que era una mujer que iba a servir y ayudar en el templo, iba a estar al servicio del Señor y a la orden de los sacerdotes. ¿Ya viste cómo cambia? De monja a una sacerdotisa, Que ¿no? no me sea la palabra ahora. Por lo tanto, aquí muchas veces podríamos pensar, la sacrificó, la mató. Un holocausto significa que no iba a quedar nada de este sacrificio para el que lo estaba presentando. Bueno, porque entonces hubiese sido diferente, ¿no? Hubiese sido, no, de nada valdría la cruz, la muerte de Yeshua. Si Efectivamente. tenían que cada vez dar sacrificios así, Efectivamente. se hubiera Entonces, comparado a los dioses otro. ¿Qué hizo Jefté? Se olvidó O al supuesto de Dios. su hija y se olvidó Darle nietos, de darle una de su descendencia, totalmente. efectivamente. ¿Ven qué tan importante es poder estudiar la escritura? Para que nosotros podamos, ¡ay, la mató! ¿No crees que Adonai iba? Si, oye, si eres el primero que dice, no des tus hijos al Moloch, Y va a recibir no des tus hijos a Baal ni a tus hijas, y va a recibir en un sacrificio humano. Lo que el Señor recibió fue una consagración. la consagración de su hija para su servicio de Adonai. Donde ella se iba a despojar de su familia, donde él se iba a despojar de ella, porque eso significa el holocausto. La ofrenda quemada es que no iba a quedar nada de esa ofrenda para aquel que la presenta. Significa que él tenía que renunciar a ella. Y eso fue lo que hizo Jefté, lo cumplió. Su única hija, la consentida, la princesa de la casa, consagrada para el Señor. ¿Jefté sabía que estaba en buenas manos? Sí. Hombre, eso estaba claro. Eso estaba claro. Familia, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Familia, conozcamos la Escritura. Apliquemos los debidos procesos que el Señor nos manda aplicar. No actuemos por nuestra propia opinión, por nuestra propia inteligencia. No actuemos así. Tenemos duda de cómo haremos esto. Oye, mira, me pasó esto en el trabajo. Oye, mira, me salió esta oportunidad. Pidamos consejo. Es de sabios pedir consejo. Y es de sabios equivocarse y reconocerlo. Amén. Pues familia amada, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Nos estamos viendo para el servicio de las 5 de la tarde. ¿Dónde estarás? Horario Europa. Por medio de Víctor. Así que familia, Shabbat Shalom, Shavua Tov, un abrazo para todos. Y nos estaremos viendo próximamente, ¿no? Shalom, Alejem.